Naimatak, o Fiesta de la Alegría, es el nombre de la fiesta más importante del año para los Toba, donde se reúnen a agradecer y a celebrar a la naturaleza. Cada individuo de la comunidad es invitado a traer miel y frutos de algarrobo para la fermentación de una aloja muy dulce que será bebida durante la celebración. La convocatoria se inicia con el sonar de los tambores de los expertos en fermentación, que cantan rítmicamente las canciones tradicionales. Cuando la aloja está lista, la bebida es disfrutada por todos, y después de varios sorbos, la alegría aumenta, las conversaciones también, que giran alrededor de testimonios, hazañas, anécdotas. Estas fiestas son mantenidas hasta nuestros días, después de siglos de persecución y resistencia. Actualmente, luego de su larga historia de resistencia, los Toba Kwon son una minoría dentro de los pueblos originarios de Paraguay y son los únicos miembros de la familia lingüística Guaycurú en el país. Hoy representan un símbolo de lucha, fuerza, destreza y resistencia heroica por cargar históricamente con los prejuicios y la incomprensión de una sociedad que no podía entender que el esfuerzo guerrero de los Toba Kwon también fue una fuerza de conservación de su propia cultura.